Hola a todos, ¿cómo están? Este es el primer video de clase virtual de la unidad de cañerías. Les voy a comentar que en esta unidad vamos a comenzar tratando las generalidades, ¿sí?, de las cañerías, para luego pasar a estudiar el flujo incompresible, y dentro de esto cómo vamos a calcular la caída de presión por fricción, principalmente en tramos rectos y en accesorios, y demás cálculos que vamos a poder hacer en sistemas de cañería para poder estudiar estos sistemas que son centrales en todas las plantas de proceso. También vamos a ver cómo se organizan las cañerías en sistemas en serie en paralelo, para continuar viendo problemas típicos operativos que se dan en las cañerías en cualquier industria, y vamos a finalizar describiendo cómo se representan en forma de planos los distintos sistemas de procesos en las plantas industriales y la simbología asociada. Vamos a comenzar entonces con las generalidades de cañerías. Bien, cuando nosotros nos referimos a caños o cañerías, no hablamos solamente de los caños que sirven para conectar los equipos, para transportar los fluidos de una parte de la planta a la otra. También cañerías incluye bridas de unión, por supuesto de cañerías, accesorios como codos, Ts, reducciones, como ya los vamos a ver más adelante, válvulas, por supuesto, que permiten regular y controlar el pasaje del fluido, y los soportes o estructuras donde se encuentran armados todos estos sistemas de cañerías, ¿sí? Muy importante, las cañerías son los equipos industriales más utilizados, ¿sí? Son como las venas en nuestro cuerpo. No hay industria de procesos que no incluya cañerías dentro de su diseño y de su operación normal. Y es muy importante también saber cómo se realiza el diseño y entender qué función cumplen las cañerías, debido a que representan entre un 20 y un 30% del costo total de instalación de las plantas. Es decir, el cálculo de las cañerías, el diseño de las cañerías, no es algo menor, y es algo que debe hacerse con mucha precaución. Si bien los diseños de los equipos son conocimientos que exceden a este curso, sí es importante que podamos tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hablar de los materiales que constituyen las cañerías. Según la ASTM, ¿sí?, o la Sociedad Americana de Testeos de Materiales, existen más de 150 materiales posibles y materiales aprobados para usar en las cañerías industriales. Claramente esto es una gran cantidad de materiales. ¿Cómo hacemos para seleccionar el material más adecuado para nuestra cañería? Bueno, hay que tener en cuenta qué temperatura va a tener el fluido que va a ir adentro, a qué presión va a estar, ¿sí?, si el fluido es corrosivo o no, especificaciones especiales de códigos, ¿sí? Hay códigos específicos, por ejemplo, para la industria del petróleo, que nos dicen de qué materiales tienen que ser las cañerías que transportan crudo, o hay códigos especiales para la industria de alimentos, por ejemplo, que nos dicen qué materiales están permitidos para cierto tipo de alimentos, y así sucesivamente. Y por supuesto también otros factores como más de tipo mecánico, que tienen que ver con otras prestaciones que van a tener que sufrir las cañerías, de, por ejemplo, expansión y contracción con las temperaturas, ¿sí?, de layout o de diseño, especialmente para alguna zona en particular. Es decir, todo este conjunto de variables son las que nos van a permitir decidir cuál es el material más adecuado para nuestra cañería. Los materiales ferrosos son los más comunes, ¿sí? De hecho, el acero es el material más utilizado, ¿sí?, para construir cañerías. En las industrias aproximadamente 2/3 de las cañerías están hechas de acero al carbono, y esto es así justamente porque es un material económico y que puede ser utilizado en un amplio rango de temperaturas. Si observan aquí, el acero al carbono, por ejemplo, resiste temperaturas desde -30 a 430 grados centígrados. Entonces hay un montón de procesos que permiten
permiten el uso de este tipo de materiales en las cañerías, ¿sí? No importa si es un proceso criogénico, donde vamos a tener temperaturas bajo cero, o si es un proceso a temperatura, podemos utilizar acero al carbono. Otra variante del acero al carbono es el acero inoxidable, ¿sí? Este material ya es un poco más caro que el acero común, tiene un costo asociado un poco mayor, y básicamente lo que es el acero inoxidable son aleaciones de acero al carbono donde se le incorporan elementos adicionales como níquel, molibdeno, etcétera, que le dan propiedades específicas. ¿Cuáles son las propiedades específicas del acero inoxidable? Bueno, justamente que resiste muy bien la corrosión. En la industria de alimentos, por ejemplo, es muy común que las cañerías sean de acero inoxidable. Y además permite trabajar a temperaturas más bajas que el acero común, ¿sí? El acero común se vuelve muy frágil a temperaturas por debajo de 30 grados centígrados. El acero inoxidable permite trabajar a temperaturas un poco más amplias que el acero al carbono. Dentro de los materiales que son no ferrosos, es decir, los que no incluyen hierro en su conformación, tenemos al cobre, al aluminio, al bronce. Todos estos materiales son muy buenos conductores de calor, ¿sí? Esa es la ventaja que tienen, y también son resistentes a la corrosión del agua a altas temperaturas. Por lo tanto, es común utilizar estos materiales en, por ejemplo, intercambiadores de calor que necesitan alta prestación, ¿sí? Buena resistencia, buena transferencia del calor y a su vez buena resistencia a la corrosión. ¿Qué desventaja tienen? Y bueno, por supuesto, son más caros. Dentro de los materiales no metálicos tenemos todos los que son polímeros, ¿sí? Como polietileno, PVC. Estos son de uso, por ejemplo, en las redes domiciliarias, ¿sí? O en las industrias químicas, en las cañerías que transportan agua, por ejemplo, o efluentes de las propias oficinas, ¿sí? Del funcionamiento de la planta. No necesitamos tener cañerías de acero al carbono, ¿sí? Porque no forman parte del proceso específico, pero sí forman parte de la operación de la planta. También las de cemento, ¿sí? Las grandes cañerías de cloacas o de redes en las ciudades, ¿no? De agua, son de cemento. ¿Qué características tienen o qué ventajas tienen? Que son de bajo costo. ¿Qué desventaja encontramos? Que no resisten a las altas temperaturas, ¿sí? Por lo tanto, no las vamos a utilizar para procesos que requieran el uso de fluidos a alta temperatura. Ahora bien, vimos los materiales, ¿sí? O los materiales más importantes por los que pueden estar construidos las cañerías. Ahora vamos a ver los métodos de fabricación. ¿Cómo se fabrican las cañerías industriales? Existen básicamente dos tipos de métodos de construcción. Los métodos sin costura, que son todos los que vemos aquí, y los métodos con costura. ¿Qué es la costura? Es la soldadura, ¿sí? Lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, son caños que se les dio la forma de caños, pero a partir de una placa o una plancha metálica que se enroscó y que fue soldada sobre sí misma, ¿sí? Es decir, es una lámina, ¿sí? Una plancha que se dobla para conformar el caño, para darle la forma cilíndrica. Las soldaduras pueden ser lineales o espirales, ¿sí? O sea, una cañería con una soldadura lineal va a estar formada por haber plegado una plancha de metal de este tipo, ¿sí? Doblarla en forma de cilindro y soldarla linealmente. Una cañería similar, ¿sí? A la anterior, pero con soldadura espiral, en realidad se forma también por una plancha metálica, pero que se va enroscando en sí misma para darle la forma cilíndrica, ¿sí? Esos son los métodos de construcción o de fabricación con costura, es decir, con soldadura. Los otros métodos, los que se llaman sin costura, son los que
construyen una cañería a partir de una sola pieza. Es decir, el caño no posee soldaduras, ¿sí? Se construye a partir de una sola pieza y dentro de estos métodos encontramos fundición, forjado, extrusión y laminación. Tanto la laminación como las soldaduras lineal o espiral son las que constituyen los 2/3 de los métodos de fabricación existentes. Ahora vamos a ver en detalle cuáles son o cómo funcionan los métodos sin costura. La fundición, bueno, como la palabra lo dice, ¿sí? El material en estado líquido, o sea, los metales saben ustedes que a altas temperaturas se encuentran como líquidos. Entonces, los materiales, por ejemplo, el acero, en estado líquido, se vierte en un molde que permite tomar su forma final. Entonces, este método, ¿sí? El de fundición, es muy antiguo, no es tan utilizado en la actualidad, ¿sí? Y la mayoría de los caños que se fabrican mediante este método son los de hierro fundido y, bueno, los más específicos tipo de vidrio, cemento u hormigón. El forjado también es un método de fabricación muy poco usado, ¿sí? En particular se usa para caños que tienen que resistir altas presiones y por lo tanto necesitan tener paredes muy gruesas. ¿Qué se hace a través del forjado? Se calienta al rojo el acero, ¿sí? Se lo perfora en el centro y luego con la pieza caliente se va golpeando hasta darle la forma deseada, ¿sí? Es un método de fabricación, por supuesto, muy antiguo. La extrusión, ¿de qué se trata? Bueno, en la extrusión lo que se tiene es un molde, ¿sí? Que tiene la forma de la cañería deseada y lo que se hace es el acero en estado pastoso es forzado a pasar por ese molde o por esa matriz que le va dando la forma de caño, ¿sí? Y por último, la laminación o el método más común dentro de los que son tubos sin costura, lo que hace es calentar el lingote de acero y se fuerza, ¿sí? Esta es la pieza caliente, metálica, se fuerza un mandril o mecha a pasar por el interior del lingote de acero que le va dando la forma de caño, mediante sucesivas mechas, ¿sí? Con distintos espesores y distintas puntas, lo que se hace es ajustar el espesor de la cañería al espesor deseado. Estos métodos, entonces el método de laminación, que es el tercer método más utilizado, comparado con los métodos de soldadura, lo que tiene es que nos permite obtener un caño de una sola pieza, es decir, sin ninguna costura, ¿sí? Los dos métodos anteriores tienen soldaduras que pueden ser lineales o espirales, tienen soldaduras, y la laminación es un método que no posee soldadura. Entonces, ¿qué ventaja tiene la laminación respecto a los métodos de fabricación que presentan soldadura? Que permite resistir altas presiones, ¿sí? Pero bueno, por supuesto es un método de fabricación más específico o que requiere mayor equipamiento que el método de soldadura lineal o espiral. Continuando con las generalidades, ¿sí? Asociadas a los caños, un concepto muy importante a tener en cuenta es que los caños se encuentran normalizados, ¿sí? Para poder, digamos, tener estandarizadas las cañerías y poder hablar un lenguaje en común, se desarrolla una norma en particular que define cuál es el diámetro de las cañerías. ¿Sí? Todos estamos acostumbrados a ir a la ferretería y comprar, por ejemplo, accesorios de cañerías para nuestra casa o cañerías con medidas nominales, es decir, vamos y compramos cañerías de media pulgada, de 3/4 de pulgada, pero no vamos a conseguir en una ferretería una cañería de 11/12 de pulgadas, ¿sí? O sea, no vamos a conseguir cualquier diámetro que querramos, solamente algunos. Esos son los que se denominan diámetros estándar. Las cañerías de uso industrial también se manejan por normas y las normas que pueden definir los diámetros de las cañerías son dos. ¿Sí? Tenemos la norma en el sistema inglés que define al tamaño nominal como NPS o la norma en el sistema métrico
que define al tamaño nominal en milímetros, ¿sí? Bajo el sistema inglés, el diámetro nominal se va a informar en pulgadas, ¿sí? O inches, es pulgadas en inglés, mientras que en el sistema métrico lo vamos a tener reportado al diámetro nominal en milímetros. Entonces, ¿qué es el diámetro nominal? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la ferretería y decimos queremos una cañería de 2 pulgadas, lo que le estamos dando es el diámetro nominal. Es el nombre del caño, ¿sí? La identificación. Y el diámetro nominal hay que tener muy presente que es diferente al diámetro interno de la cañería y también es diferente, o sea, puede coincidir o no con el diámetro externo. O sea, una cañería tiene siempre un diámetro interno y un diámetro externo, porque todas las cañerías o todos los caños están hechos con un cierto espesor de pared, entonces no es lo mismo el diámetro interno, ¿sí?, de la cañería que el diámetro externo. Bueno, el diámetro nominal, es decir, esta identificación de los caños, no es ni el diámetro interno y en muchos casos ni siquiera coincide con el diámetro externo, ¿sí? Entonces, de hecho, el diámetro nominal, ¿sí?, si la cañería tiene un diámetro nominal menor a 14 pulgadas, no es el diámetro externo ese diámetro nominal. Si el diámetro nominal de la cañería es mayor a 14 pulgadas, es decir, aquellas cañerías cuyo diámetro nominal es de 14 pulgadas o más, esos son los casos donde el diámetro nominal coincide con el diámetro externo. En cualquiera de las dos situaciones, el diámetro interno no es el diámetro nominal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar conocer cuando fabricamos las cañerías, porque es muy importante saber qué es lo que sucede adentro de las cañerías, es cuál es el diámetro interno y el diámetro externo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener por un lado el diámetro nominal de la cañería, por otro lado vamos a tener el diámetro interno de la cañería y por otro lado vamos a tener el diámetro externo de la cañería. Si lo que identifica a las cañerías es el diámetro nominal, nosotros tenemos que encontrar alguna forma de averiguar ese diámetro nominal, es decir, esa cañería que tiene, por ejemplo, 2 pulgadas de diámetro nominal, qué diámetro interno y qué diámetro externo va a tener. ¿Cómo se define eso? Bueno, a través del espesor de la pared. Otra forma de normalizar los caños es especificando cuál es el espesor que tiene la pared del caño. Este espesor se hace a través de lo que se llama la cédula o el schedule, ¿sí? Esto es un número, el schedule es un número que nos dice o nos da una idea de cuánto es el espesor de la cañería. Por definición, el schedule es la presión a la que trabaja el caño por 1000 dividido la tensión admisible. Es decir, la presión del caño en PSI, ¿sí?, o PSI, que es una unidad de medida de presión, como ustedes ya lo saben, multiplicado por 1000 dividido la tensión admisible del material, que también se encuentra PSI. ¿Qué es la tensión admisible del material? Es una propiedad del material, es algo, es un número, una variable que me dice cuánta presión soporta el material, ¿sí? Y esto es típico de cada material. El acero al carbono tiene una cierta tensión admisible, el hierro tiene una cierta tensión admisible, el PVC tiene una cierta tensión admisible y a su vez es una propiedad que no solo depende del material, sino también de la temperatura a la que va a estar sometida ese material. Entonces, esto es un dato que nosotros sabemos en función del material de la cañería. Entonces, si hacemos la presión de trabajo del material, ¿sí?, o del caño por 1000 dividido la tensión admisible, lo que vamos a obtener es un número, ¿sí?, que nos va a decir, bueno, este número, que se denomina schedule o cédula, nos determina qué espesor va a tener o necesita tener esa cañería para soportar esa presión de trabajo, al ser construida con ese material específico, ¿sí? Entonces, calculando, ¿sí?, el schedule, nosotros podemos saber, por eso, digamos, qué espesor o qué schedule debe tener un determinado caño para soportar una determinada presión, cuánta presión puede soportar un caño en un determinado schedule, si hacemos al revés, o sea, si conocemos este valor, ¿sí?, conocemos que el caño está construido con un schedule de 20, por ejemplo, y sabemos el material,
podemos averiguar o despejar de aquí cuál es la presión a la que soporta o a la que podría trabajar ese determinado caño. Y otra particularidad es que para un diámetro nominal determinado, ¿sí? Un diámetro nominal X, por ejemplo 2 pulgadas, un caño puede soportar distintas presiones variando el schedule. Es decir, tenemos dos formas de identificar un caño, ¿sí? Nosotros tenemos esta cañería, supongamos, ¿sí? Esta cañería que tiene un determinado espesor, ¿sí? Esta cañería va a tener un diámetro interno, ¿sí? Un dado diámetro interno, un dado diámetro externo, pero va a estar caracterizada por dos parámetros nominales, el diámetro nominal y el schedule. Estas dos variables, el diámetro nominal y el schedule o cédula, son las que van a identificar exactamente cómo está construida esa cañería. Exactamente nos van a decir, si nosotros sabemos el diámetro nominal y la cédula o schedule de la cañería, vamos a poder saber cuál es el diámetro interno, cuál es el diámetro externo y cuál es el espesor de esa cañería. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, esto que ven aquí, ustedes, ¿sí? Estas son todas cañerías que tienen el mismo diámetro nominal, ¿sí? Estas son 12 cañerías que tienen un diámetro nominal de 8 pulgadas, ¿sí? Pero ¿qué varía entre cada una de estas 12 cañerías? Varía el espesor de la pared, ¿sí? Si vemos, esta primera cañería tiene un espesor de pared mucho más pequeño que la última cañería que tenemos aquí. Entonces, el espesor de la pared justamente es lo que queda definido por el número de schedule o cédula de la cañería. Esta primera que tenemos aquí es una cañería de diámetro nominal de 8 pulgadas, schedule 5. Esta es una cañería de diámetro nominal 8 pulgadas, schedule 10, schedule 20, schedule 30, 40, 60 y así sucesivamente. Es decir, claramente vemos que no nos alcanza solamente con saber el diámetro nominal de la cañería para determinar cuál es el diámetro interno y el diámetro externo de la cañería. Además de saber el diámetro nominal, tenemos que saber qué schedule o espesor de pared tiene esa cañería, ¿sí? A mayor schedule, el espesor de pared es mayor. Y otro último comentario, fíjense que el diámetro, todas estas cañerías son de diámetro nominal de 8 pulgadas. Sin embargo, el diámetro exterior es este que está reportado aquí y es de 8,625 pulgadas. ¿Sí? O sea, todas estas cañerías presentan un diámetro nominal de 8 pulgadas, un diámetro externo de 8,625 pulgadas, es decir, no coincide el diámetro externo con el diámetro interno, pero todas, ¿sí? Las 12 cañerías tienen el mismo diámetro externo. ¿Qué es lo que varía con el schedule? Entonces, el diámetro interno, ¿sí? La distancia entre las paredes internas de la cañería, ¿sí? En cada caso particular vamos a tener un diámetro interno diferente. ¿Dónde encontramos esta información? O sea, cuando nosotros tenemos una cañería o nos dicen que tenemos una cañería de 8 pulgadas, schedule 60, ¿cómo sabemos cuál es el diámetro externo y el diámetro interno de la cañería? Bueno, para eso existen tablas, ¿sí? Que son, esto que ven aquí es un pedazo, ¿sí? Una extracción de la tabla de normalización de caños, ¿sí? Tabla A11, propiedades de los caños, que tienen ustedes en el anexo, ¿sí? En el Moodle les subimos un archivo que es el anexo que van a necesitar para resolver los ejercicios de esta guía, y el anexo comienza con la tabla de propiedades de caños, es decir, están listados en esta tabla, todos los diámetros nominales y schedule de caños que existen, ¿sí? Fíjense que partimos de un diámetro, voy a agrandar esto un poquito, ¿sí? Partimos de el primer diámetro
es de 1/8 de pulgadas y terminamos la tabla con un diámetro nominal de 30 pulgadas. Es decir, ustedes van a poder determinar cuáles son los diámetros internos, cuáles son los diámetros externos y los espesores de pared para cañerías que van desde 1/8 de pulgadas hasta 30 pulgadas de diámetro nominal, ¿sí? Esto es todo el rango, ¿sí?, de información con la que cuentan en el anexo. Entonces, miremos esta tabla. ¿Qué es lo que nos muestra? La primera columna, ¿sí?, de esta tabla nos va a decir cuál es el diámetro nominal de la cañería y debajo va a estar citado el diámetro externo. Ambos diámetros en pulgadas. Si miramos esta primera línea, entonces esta primera fila, ¿sí?, de información corresponde a cañerías de diámetro nominal de 1/8 de pulgadas y todos estos caños que vamos a ver aquí tienen un diámetro externo de 0,405 pulgadas. ¿Sí? El diámetro nominal es 1/8, pero el diámetro exterior es 0,405. Fíjense que no coinciden, ¿sí? El diámetro nominal no es igual que el diámetro externo de la cañería. ¿Qué sigue a continuación? Tenemos una columna que identifica el número de cédula o de schedule de las cañerías. En general nosotros vamos a trabajar con esta fila, ¿sí? Schedule 40, 80, 40, 80, 160, por ejemplo. Pero como ven aquí, hay caños que tienen schedules bastante diferentes, ¿sí? Desde 10 hasta 160. ¿Qué son las otras dos columnas que tenemos reportados? También números de cédulas, pero que se refieren a normas diferentes. Nosotros en general vamos a estar trabajando con la norma A, es decir, con la primera columna que aparece reportado en número de cédula. ¿Cuál es la columna que sigue? El espesor de la pared. Aquí es donde se nos reporta cuál es el espesor de la pared del caño correspondiente. Fíjense que este caño, por ejemplo, que tiene 1/8 de pulgadas, tenemos posibilidad de tener 3 números de schedule diferentes, ¿sí? 10S, 40S, 80S. Bueno, el 10S no tiene equivalente en esta norma, ¿sí? Pero tenemos el de schedule 40, schedule 80. Si los números de schedule son diferentes, el espesor de la pared va a ser diferente, ¿sí? Y por lo tanto, el diámetro interior para cada uno de estos espesores va a ser diferente. Miremos, por ejemplo, la cañería de 1/8 de pulgadas, ¿sí? Tiene un diámetro exterior, ¿sí? Este primer ejemplo, entonces, el diámetro nominal es 1/8 de pulgadas, el diámetro exterior de la cañería es 0,405 pulgadas, y si la cañería es schedule 80, el espesor, ¿sí? Fíjense que el espesor en ese caso es igual a 0,095 pulgadas, ¿sí? ¿Qué nos indica esto? Bueno, si el diámetro exterior es 0,405, ¿sí? Este es el diámetro exterior, y el diámetro interior lo podemos averiguar restándole al diámetro exterior 2 veces este espesor, ¿sí? Le restamos 0,095 de aquí, 0,095 de aquí, y nos queda el diámetro interno, ¿sí? El diámetro interno de esta cañería es 0,215 pulgadas. También tenemos reportadas otras informaciones y características de los caños, pero nosotros vamos a estar trabajando principalmente con estas 4 columnas, ¿sí? Que van a ser las que nos van a determinar los diámetros exterior, espesor de pared y diámetro interior para una dada cañería, ¿sí? Con un cierto diámetro nominal y un cierto número de schedule. Observen, como decíamos recién, que a mayor número de schedule, ¿sí? Si el schedule aumenta, 40, 80, 160, el espesor de la pared también aumenta, 0,083, 0,109, 0,147, etc. Y por lo tanto, ¿qué sucede con el diámetro interior?
después baja. Si el diámetro exterior permanece constante, porque para todos estos caños el diámetro exterior es el mismo, y aumenta el espesor de la pared, o sea, la pared se hace más corta, claramente el diámetro interno va a bajar. Entonces, de esa forma queda definido la normalización de los caños, es decir, cómo identificamos los caños conociendo el diámetro nominal y el número de schedule. ¿Cuáles son los diámetros nominales más usados? Pues media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1,5, todos estos diámetros que están citados aquí son los que normalmente se usan en la industria. Por otro lado, los menos utilizados son 1/5 de pulgada, 1 1/4, 2 1/2, ¿sí? Son costumbres y usos. ¿Cuáles son los schedule o espesores más utilizados? El schedule 10, 40, 80, 160, ¿sí? Son los más comunes y los que más se van a utilizar en la industria, ¿sí? Bien, otra cosa importante, ¿sí?, a tener en cuenta es cuando hablamos de cañerías, cómo las vamos a unir, ¿sí? En general lo que nosotros vamos a tener son tramos rectos de cañerías y los vamos a tener que unir de una cierta manera para poder conformar nuestro sistema de transporte de fluido. Bueno, la unión roscada es la más antigua, ¿sí?, la más económica, es de las más comunes también, pero se utilizan generalmente en instalaciones de baja presión, ¿sí? Cuando la presión del fluido en el interior de los caños es baja o relativamente baja, podemos utilizar unión roscada y hasta un diámetro de cañerías de 4 pulgadas aproximadamente. Si la presión del fluido adentro de la cañería va a ser alta, ¿qué riesgo corremos con la unión roscada? Y bueno, que pierda por la unión, ¿sí? Esto lo vemos muchas veces en nuestros hogares, para cañerías que van donde el agua va a estar a alta presión o el gas está a alta presión, es muy probable que encontremos pérdidas por las roscas si eso no está bien sellado. Entonces, lo mismo sucede en una planta. Para instalaciones que van a requerir trabajar a alta presión, no va a estar recomendada la unión roscada, sino que vamos a tener que ir a uniones de tipo soldada o bridada. La unión soldada, esta que ven aquí, bueno, es la que se utiliza para cañerías que van a tener fluidos a alta temperatura y presión. ¿Cuál es la desventaja de la unión soldada? Que, bueno, requiere mano de obra especializada, ¿sí? O sea, soldadores, y que son permanentes. Este tipo de uniones son permanentes y uno no puede desamblar fácilmente la cañería. Pero por supuesto, ¿qué ventaja tienen las uniones soldadas? Que resisten alta presión y temperatura. ¿Cuál es la alternativa para aquellas cañerías que trabajan a alta presión, pero que vamos a necesitar desmontar, ¿sí?, para hacer reparaciones o limpiezas? Bueno, utilizar la unión bridada. La unión bridada, ¿qué es? Consiste, bueno, en 2 bridas, ¿sí? Cada caño tiene una brida, una junta que se coloca entre ambas bridas para evitar las pérdidas y, por supuesto, los pernos que permiten mantener esto unido, ¿sí? Entonces, las ventajas de la unión bridada son que resiste alta presión y, a diferencia de las soldadas, permite desmontaje. ¿Cuál es la desventaja de la unión bridada? Que es más cara, ¿sí? Por todas estas piezas que requiere, es más cara de construir y de instalar que una unión soldada o roscada. Como dijimos, las cañerías no pueden estar en el aire, ¿sí? Las cañerías las vamos a encontrar sobre estructuras, ¿sí?, que se llaman pipe racks o panales. Son este tipo de estructuras que nos van a permitir sostener y direccionar las cañerías a lo largo de toda nuestra planta. Los pipe racks o los parrales también se deben calcular y diseñar de manera muy específica, ¿sí?, porque son justamente las piezas que van a mantener las cañerías en su lugar. Ahora
ahora sí estamos en condiciones de comenzar a estudiar el flujo adentro de las cañerías, ¿sí? ¿Cómo va a transportarse el fluido? ¿Qué fenómenos va a experimentar el fluido adentro de las cañerías? Bueno, ya lo vimos, ¿sí? En la unidad anterior, en la unidad de mecánica de fluidos, que el flujo es una consecuencia de intercambios de energía, ¿sí? Que un cierto fluido, que un líquido circule o que un gas circule en el interior de una cañería se debe a que existe un intercambio de energías, ¿sí? ¿Cuáles son las energías que vamos a tener? Ya definimos que la energía mecánica se puede expresar en tres formas de energía: la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial. Y lo que tenemos aquí son los tres tipos de energías expresados en unidades de energía, es decir, en Joule, en unidades de presión y en unidades de altura, ¿sí? Vamos a preferir trabajar en unidades de altura, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar que la energía de presión del fluido va a estar expresada como la presión dividido la densidad y la aceleración de la gravedad, es decir, la presión dividido el peso específico. La energía cinética va a estar relacionada con la velocidad del fluido y va a ser un medio de la velocidad al cuadrado dividido la aceleración. Y la energía potencial o de altura del fluido va a estar representada por la altura respecto a un nivel de referencia que tenga el fluido. Veamos, por ejemplo, este caso. Si tenemos fluido en un tanque, ¿sí? Que está a una cierta presión, a la presión 1, y está elevado a una cierta altura. Este fluido va a ir circulando hasta, por ejemplo, la entrada de una bomba, ¿sí? Entonces, los dos puntos, el punto 1 que va a estar aquí en la superficie o el punto 2 que va a estar en la entrada de la bomba, van a tener que tener la misma cantidad de energía, ¿sí? Porque la energía se transforma, pero no se destruye ni se genera. Es decir, ambos puntos, como ya vimos en la unidad anterior, en la unidad de mecánica de fluidos, si sumamos todas las energías que tenemos en el punto 1, tienen que ser igual a todas las energías que tenemos en el punto 2. Pero claramente la energía de presión que tengamos en este punto va a depender de ¿qué? Y bueno, de la energía potencial del sistema, es decir, de la elevación que tenga el sistema. La presión en este punto, en la entrada de la bomba, va a ser mayor, ¿sí? La presión va a ser mayor cuanto mayor sea la altura del tanque, es decir, cuanto mayor sea la energía potencial que tengamos en este punto. De la misma manera, la presión en la entrada de la bomba, o en este punto 2, va a ser mayor cuanto mayor sea la velocidad con la que llegue el fluido a este punto de la cañería, ¿sí? Si el fluido tiene mayor energía cinética, en este punto la presión va a ser mayor. Pero también lo que vamos a tener es que la presión en la entrada de la bomba va a ser mayor cuanto más chicas sean las pérdidas por fricción que tengamos en la cañería. Es decir, incorporamos a los tres tipos de energías que vimos, la energía de fricción o de pérdidas. Las pérdidas de carga o fricción son, para recordar, ¿sí? Las pérdidas que tenemos por la circulación del fluido por una cañería. Entonces, cuanto más chicas sean las pérdidas en esta cañería, mayor va a ser la presión que tengamos aquí del fluido. ¿Cómo representamos todo esto matemáticamente o cómo lo podemos representar en una expresión que nos permita efectivamente calcular cuál es la presión a la entrada de la bomba, por ejemplo? Bueno, a través del balance de energía mecánica, que es la expresión que tenemos aquí, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en la unidad anterior, que no es otra cosa que el Bernoulli con el término de fricción, ¿sí? Este término, entonces, este balance nos permite, en particular, representar el balance de energías entre el punto 1 o la superficie de fluido en este caso y la entrada de la bomba, o cualquier punto 1 y 2 que elijamos en nuestro sistema de cañerías, ¿sí? Este balance, en particular el que hemos expresado aquí, entonces, ¿qué nos dice? Que el punto 1, esta superficie, ¿qué energías tiene? Y bueno, por supuesto tiene la energía potencial o de altura, ¿sí? Que es este Z1 representado aquí con H1, ¿sí?
La energía cinética que tenga el punto 1, es decir, la velocidad que tenga este punto, más la energía de presión que tenga este punto, tiene que ser igual, o sea, la suma de estas tres energías tienen que ser iguales a la suma de todas las energías que tenemos en el punto 2. ¿Qué energías tenemos en el punto 2? Pues tenemos la altura o nivel de este punto, ¿sí? Es este que está aquí, la velocidad que tenga el fluido en este punto, ¿sí? Este término que aparece aquí, la presión que tenga el punto, más las pérdidas de fricción que haya perdido el fluido para ir desde 1 hasta 2, ¿sí? Que las ponemos sumando, las pérdidas por fricción, las ponemos sumando a toda la energía del punto 2 o restando a toda la energía del punto 1, ¿sí? La ponemos o de un lado de nuestra igualdad, sumando, o restando de este lado de la igualdad. Ahora bien, sabemos cómo determinar la energía potencial, ¿sí? Es decir, la energía de altura de cada punto. Sabemos cómo determinar la energía cinética o velocidad, porque podemos contar con caudalímetros para medir cuál es la velocidad en cada uno de los puntos. Y también podemos medir o determinar la energía de presión de cada punto colocando, por ejemplo, manómetros. Lo que no sabemos todavía cómo hacer, y es lo que vamos a ver ahora, es cómo calculamos las pérdidas por fricción. Primero, es necesario clasificar las pérdidas por fricción en dos tipos, ¿sí? Vamos a tener que las pérdidas por fricción van a poder ser con la pared, es decir, por la fricción que haga el líquido al circular por el interior de las cañerías, o sea, por las paredes. Esa se va a llamar la pérdida por fricción en tramos rectos de cañería, ¿sí? En todos los tramos horizontales o verticales, pero rectos de cañería, vamos a tener lo que llamamos los términos de fricción con la pared. Pero también el fluido puede perder energía cuando dobla, por ejemplo, es decir, cuando cambia la dirección del flujo. Si encuentra obstrucciones, ¿sí? Reducciones de diámetro, por ejemplo, mientras circula por las cañerías, o cuando encuentra cambios en la sección de la cañería, ¿sí? Cuando va cambiando gradualmente el diámetro. Estas tres causas de fricción se calculan de una manera diferente a la fricción con la pared, ¿sí? Y todas estas causas constituyen las pérdidas por fricción en los accesorios. Es decir, las pérdidas por fricción en la cañería se van a deber a dos motivos. O las pérdidas por fricción en tramos rectos de cañería, ¿sí? Y las vamos a calcular de una forma A, o la pérdida por fricción que vamos a tener en los accesorios, ¿sí? Dentro de los accesorios, recuerden que tenemos los codos, las válvulas, las uniones, etcétera, o sea, todo lo que no estamos rectos, y esto lo vamos a calcular de otra forma que también vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar viendo cómo calculamos, ¿sí? Cómo estimamos las pérdidas, cómo podemos calcular la pérdida por fricción en tramos rectos de cañería. Bueno, la pérdida por fricción, no vamos a ver aquí, perdón, la derivación, pero se calcula de esta forma, ¿sí? Con esta fórmula que tenemos aquí, esto expresado en metros, ¿sí? Esta es la pérdida, la pérdida de altura o la pérdida de energía expresada en metros. ¿De qué depende la pérdida por fricción? Bueno, cuanto más larga es la cañería, ¿sí? A mayor longitud, que es esta variable que tenemos aquí, cuanto más larga es la cañería, mayor va a ser la pérdida por fricción, ¿sí? Claramente, si yo tengo una cañería que tiene 1 metro de longitud, me va a generar una pérdida por fricción menor que si yo tengo una cañería de 3 metros de longitud, ¿sí? O sea, la pérdida por fricción, ¿sí? HF, la pérdida por fricción en tramos rectos de cañería, aumenta con la longitud. Cuanto más larga es mi cañería, mayor es la pérdida por fricción que tengo. Con el diámetro sucede al revés, ¿sí? Cuanto más chico es el diámetro de la cañería, mayor es la pérdida por fricción, por eso el diámetro aparece dividiendo. Observemos esto, si yo tengo una cañería que tiene un diámetro, ¿sí? Este es el diámetro interno de mi cañería, de 10 centímetros, esa cañería
va a generar una pérdida menor que un caño de 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Esta pérdida va a ser más chica, esta HF va a ser mayor, ¿sí?, que esta pérdida, ¿sí? Si nosotros tenemos la pérdida por fricción, la pérdida por fricción va a ser mayor cuanto más chico sea el diámetro de la cañería, ¿sí? ¿Esto por qué es así? Porque si tenemos, imagínense que tenemos un caudal de 10 metros cúbicos por hora, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Tenemos el mismo caudal en las dos cañerías. ¿Cómo va a ser la velocidad del fluido? Pues la velocidad es caudal dividido área, ¿sí? Si el diámetro de mi cañería es más chico, si este diámetro que yo uso para calcular el área es más chico, va a incrementar la velocidad de la cañería, ¿sí? Si el diámetro interno de la cañería baja, me va a generar una velocidad en la cañería más alta. Eso me genera mayores pérdidas. Y también entonces estamos deduciendo esto, ¿sí? Cuanto más velocidad tiene el fluido en la cañería, mayor son las pérdidas. Por eso la velocidad aparece en el numerador de esta expresión, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que conocer, ¿sí?, es la densidad del fluido, o sea, propiedades del fluido van a importar en el cálculo de las pérdidas por fricción, y este valor que aparece aquí, esta letra F, que lo vamos a llamar factor de fricción, ¿sí? Esto es otra variable de la que también depende la pérdida en las cañerías. Entonces, aquí tenemos cuáles son cada una de estas variables, ¿sí?, que aparecen. F lo vamos a llamar factor de fricción, L es la longitud de la cañería, DI es el diámetro interno. Aquí tenemos las unidades. El factor de fricción es adimensional, ¿sí?, no tiene unidades. La longitud en metros, el diámetro interno en metros, la velocidad en metros por segundo. Todo eso nos da unidades de metro. Y G, por supuesto, es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Las pérdidas por fricción no solamente las podemos expresar así, en función de la velocidad, sino que, fíjense, si nosotros reemplazamos, ¿sí?, en las pérdidas por fricción la velocidad por el caudal, es decir, HF es el factor de fricción por la longitud dividido el diámetro interno de la cañería por la velocidad al cuadrado dividido 2 dividido la aceleración de la gravedad. Si nosotros ponemos la velocidad en función del caudal, es decir, la velocidad la escribimos como caudal dividido área de la cañería, pi dividido 4 por el diámetro interno de la cañería al cuadrado, ¿sí? Si esto lo reemplazamos aquí, ¿qué nos queda? Que las pérdidas por fricción es F por la longitud dividido el diámetro interno por el caudal dividido pi dividido 4, diámetro interno al cuadrado, todo esto al cuadrado, 1 dividido 2G, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Fíjense que vamos a tener el factor de fricción, ¿sí?, nos queda tal cual, por la longitud de la cañería, por el caudal al cuadrado, ¿sí?, y todo eso va a estar dividido pi al cuadrado, ¿sí?, dividido el diámetro interno de la cañería al cuadrado, es decir, nos queda aquí abajo el diámetro interno de la cañería a la cuarta, pero también está multiplicando este diámetro interno de la cañería, entonces nos aparece el diámetro interno de la cañería a la quinta en el denominador. Este 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es 16, pero dividido este 2 nos queda el 8, que aparece aquí en el numerador, y la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Nos queda la expresión que tienen ustedes aquí, ¿sí? Es decir, esta es la pérdida por fricción en tramos rectos de la cañería expresado en función del caudal que circula por la cañería, y esta es la expresión de las pérdidas por fricción en velocidad.
todo esto en el sistema internacional nos queda unidades de metros. Bueno, hasta aquí perfecto. O sea, la longitud, ¿qué variables necesitamos para calcular las pérdidas? La velocidad la podemos conocer, ¿sí? Perdón. ¿Sí? La velocidad la conocemos. Si conocemos el caudal, ¿sí? Tenemos un caudalímetro en nuestro sistema, podemos averiguar el caudal, y con el área de la cañería, acabamos de ver cómo calculamos el diámetro interno de la cañería, sabiendo su diámetro nominal y su espesor de pared, podemos determinar la velocidad. La longitud es la longitud de cañería que tengamos, si no la sabemos vamos y la medimos. Lo que nos falta ver es de dónde sacamos este factor de fricción, ¿sí? Esta variable que se llama factor de fricción. Bueno, el factor de fricción, dependiendo cuál sea el Reynolds de la cañería, va a ser cómo lo vamos a calcular. Entonces, acá retomamos un concepto que vimos en la unidad anterior, que es el número de Reynolds. ¿Se acuerdan? Esta variable que es la densidad del fluido por la velocidad del fluido por el diámetro interno dividido la viscosidad del fluido. Esto se llama número de Reynolds, ¿sí? Todo este conjunto de variables se llama número de Reynolds. No tiene dimensiones porque se cancelan, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la densidad por la velocidad por el diámetro interno dividido la viscosidad con las unidades específicas que tienen cada una de esas variables, nos queda un número adimensional. Este número adimensional nos determina si el flujo en mi cañería es laminar o turbulento. En función de lo que me dé este número, ¿sí? Si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo en el interior de la cañería es laminar. Si estamos en flujo laminar, el factor de fricción se calcula como 64 dividido el Reynolds. Es decir, si el flujo es laminar, ¿sí? Es decir, si tenemos un Reynolds que es menor a 2100 en la cañería, supongamos que el Reynolds nos da 1000, ¿sí? Lo calculamos y nos da 1000. ¿Cuánto va a valer el factor de fricción? Va a ser 64 dividido 1000, es decir, 64 dividido el Reynolds. Vamos a encontrar, ¿sí?, que el número de Reynolds va a ser 0,64, ¿sí? Entonces, ¿cómo 0,064, perdón, ahí. ¿Qué sucede si estamos en otro tipo de flujo? Es decir, si yo calculo el número de Reynolds en mi cañería y me da mayor a 2100 o en particular mayor a 4000. ¿Sí? Si el Reynolds me da mayor a 4000, estamos en flujo turbulento. ¿Sí? Flujo turbulento es Reynolds mayor a 4000. Ahí no queda otra que determinar el factor de fricción experimentalmente. O sea, no tenemos una fórmula como tenemos aquí, sino que tenemos que determinar el factor de fricción experimentalmente. Y se sabe que el factor de fricción en estas condiciones depende de dos parámetros. Por un lado, del número de Reynolds, o sea, va a depender del número de Reynolds que hayamos calculado, y también depende de lo que llamamos rugosidad relativa. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es la rugosidad relativa? Es la rugosidad de la cañería dividido el diámetro interno de la cañería. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rugosidad de las paredes del caño o de la cañería? Bueno, son los microdefectos que tienen las paredes del caño, ¿sí? No son completamente lisas las paredes de los caños en el interior, porque justamente los materiales no son perfectos, tienen micro rugosidades, ¿sí? Aquí están exageradas, por supuesto, las rugosidades, pero dependiendo del material, ¿sí? O sea, una cañería, por ejemplo, de acero, puede tener una rugosidad mayor que una cañería de vidrio, por ejemplo, ¿sí? Estas son dos cañerías que tienen rugosidades diferentes. Esta tiene una rugosidad mayor y esta tiene una rugosidad menor. ¿Qué va a pasar con el fluido o con el flujo? Se va a comportar de manera diferente. Las cañerías que tengan una rugosidad mayor van a generar un flujo más desprolijo, un flujo más turbulento que las cañerías que tengan pequeñas rugosidades. Entonces, esta situación me va a generar una fricción mayor que esta situación. Es por ello que el factor de fricción depende de las rugosidades de las cañerías.
Pero fíjense que no depende de la rugosidad solamente, depende de la relación que hay entre la rugosidad y el diámetro interno, es decir, la rugosidad relativa. ¿Por qué es esto así? Porque imagínense que yo tengo dos caños con distinto diámetro, por ejemplo, este diámetro 1 y este diámetro 2. El caño está construido con el mismo material, es decir, que la rugosidad es la misma porque el material de este caño es igual que el material de este caño, pero si el segundo caño tiene un diámetro mayor, ¿sí?, al primero, el efecto de esta rugosidad no se va a notar tanto en el flujo que voy a tener en el interior, ¿sí?, porque el flujo casi ni se va a dar cuenta que va a tener rugosidades cerca de la pared de la cañería porque el diámetro va a ser mayor que el diámetro de esta situación original. Por eso decimos que la turbulencia, ¿sí?, o la pérdida por fricción, el F, el factor de fricción, depende no de la rugosidad solita, sino de la rugosidad respecto al diámetro interno de la cañería, es decir, a la rugosidad relativa. Bueno, no estamos diciendo cómo determinamos el factor de fricción. Para determinar el factor de fricción en esta situación experimental, se usa lo que se llama el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es este diagrama que aparece aquí, que ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Este diagrama que tiene aquí tiene un montón de información experimental volcada en esta situación. Es decir, este diagrama nos va a permitir calcular el factor de fricción, que es el valor que vamos a leer en este eje de aquí, y este factor de fricción fue calculado para un montón de números de Reynolds diferentes y un montón de rugosidades relativas diferentes. Es decir, experimentalmente se hicieron ensayos, ¿sí?, en distintas cañerías con distinta rugosidad relativa y con distinto número de Reynolds. Para esas cañerías con distinto número de Reynolds y distintas rugosidades relativas, se calcularon los factores de fricción. Toda esa información se volcó en este diagrama, que se llama diagrama de Moody, porque Moody fue la persona, ¿sí?, el científico, que volcó toda la información en esta figura y que nos va a permitir fácilmente determinar el F, o sea, el factor de fricción, en todas las situaciones en las cuales nos vamos a mover. ¿Cómo calculamos el factor de fricción entonces? Usando esta figura, vamos a calcular el número de Reynolds, ¿sí? Supongamos que el número de Reynolds nos da 10 a la sexta, ¿sí?, es decir, nos da 1.000.000, calculamos el número de Reynolds, nos da 1.000.000, entramos con el número de Reynolds hasta chocarnos con la curva de rugosidad relativa de nuestra cañería. Supongamos que nosotros calculamos la rugosidad de nuestra cañería y nos dio 6 por 10 a la menos 4, es decir, este valor que está aquí. Entonces, entramos con la curva de rugosidad relativa de 6 por 10 a la menos 4 hasta que nos encontramos con la línea de el Reynolds de 10 a la sexta. Donde esas dos curvas se encuentran, vamos al eje Y, ¿sí?, el eje de la izquierda, y leemos el factor de fricción. Es decir, vamos a tener un factor de fricción que va a ser de 0,17, ¿sí?, que es este valor que tenemos aquí. Esta es la forma en la que usamos este diagrama. Para cualquier número de Reynolds y para cualquier rugosidad relativa, vamos a entrar a esta figura y a leer el factor de fricción correspondiente. Volvamos al anexo, ¿sí? Aquí en el anexo ustedes también tienen, una vez que terminan las gráficas de... Ahora vamos a ver qué es esto, pero tienen el diagrama de Moody, ¿sí? Permítanme esto, voy a rotar la vista. ¿Sí? Este es el diagrama de Moody. Que ustedes tienen en el anexo, ¿sí? Es el mismo que les estoy mostrando aquí en la presentación, ¿sí? En función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, pueden entrar y calcular el factor de fricción, ¿sí? Bueno, existe una particularidad, ¿sí?, que es si el número de Reynolds es muy alto o las rugosidades relativas son muy altas en mi cañería, el factor de fricción deja de depender del Reynolds y solamente es función de la rugosidad relativa. Observen qué sucede. Supongamos que estamos con Reynolds
muy altos y con rugosidades relativas altas. Fíjense que, por ejemplo, para la rugosidad relativa de 0,004 hay toda una zona para la que no importa cuánto valga el número de Reynolds, ¿sí? No importa si el número de Reynolds es 1.000.000 o si es 10 millones o si es 40 millones. Independientemente del Reynolds, el valor de fricción que tenemos es el mismo, ¿sí? Siempre obtenemos, para esta rugosidad relativa, en esta zona, obtenemos un factor de fricción de 0,028, ¿sí? Esto se da en una zona, ¿sí?, que es desde esta línea roja punteada hacia la derecha, que se llama de flujo turbulento completamente desarrollado, ¿sí? El flujo turbulento tiene distintas clasificaciones. Para toda la zona que está de esta línea punteada hacia la derecha, el flujo se encuentra completamente desarrollado, es decir, que se encuentra, no sufre más cambios y se encuentra constante en un cierto régimen, ¿sí?, de movimiento de las moléculas dentro del fluido, y eso hace que el factor de fricción no dependa del número de Reynolds, sino que dependa solamente de la rugosidad relativa que tengo. Es decir, en toda esta zona que tengo aquí marcada, el factor de fricción va a depender solamente de la rugosidad relativa de la cañería. ¿Qué sucede de la línea punteada hacia la izquierda? Bueno, lo que veníamos viendo hasta ahora, para Reynolds intermedios o rugosidades relativas intermedias, el factor de fricción es función de ambas cosas, tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Es toda esta zona que nos queda delimitada aquí, donde las curvas vemos que tienen curvatura, ¿sí? Estas curvas de rugosidad relativa van cambiando con el número de Reynolds. Entonces, no es lo mismo si yo tengo un Reynolds de 10.000 que si yo tengo un Reynolds de 60.000, ¿sí? Para la misma rugosidad relativa voy a tener, como esto se va curvando, voy a tener distintos factores de fricción. El diagrama de Moody también nos permite calcular el factor de fricción cuando estamos en régimen laminar, que es de la línea verde hacia la izquierda. Justamente son para Reynolds muy chiquititos, ¿sí? Reynolds menores a 2.500 más o menos. El factor de fricción está determinado por esta línea recta que aparece aquí, ¿sí? Esta línea recta que aparece aquí es la que nos dice que si yo entro con un valor de Reynolds de 1000, por ejemplo, el factor de fricción vale 0,006, que no es otra cosa que hacer 64 dividido el Reynolds. Esto se da, como vimos anteriormente, para Reynolds menores a 2100. De esa forma, entonces, podemos calcular el factor de fricción, ¿sí? Si el flujo es lo primero que hacemos, entonces, el paso 1 es calcular el número de Reynolds. Calcular el número de Reynolds nos va a decir si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Si el Reynolds nos da menor a 2100, entonces el factor de fricción va a ser 64 dividido el número de Reynolds. Si el Reynolds nos da mayor a 4000, ¿cómo calculamos el factor de fricción? A través del diagrama de Moody, ¿sí? El diagrama que acabamos de ver. Unos comentarios extras respecto a las rugosidades. Bueno, ¿de dónde sacamos los valores de rugosidad de los materiales? Estos valores se encuentran tabulados, ¿sí? Lo que tienen aquí, por ejemplo, es una tabla de rugosidades absolutas, ¿sí? Rugosidades de todos estos materiales en milímetros. Entonces, si verán, por ejemplo, el acero nuevo tiene una rugosidad de 0,05 milímetros. El PVC tiene una rugosidad de 0,007 milímetros, es decir, el PVC es más liso, es un material que tiene unas rugosidades más chicas que el acero, que tiene una rugosidad de 0,05 milímetros. En general, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los valores reportados son siempre para cañerías limpias y nuevas, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Con el uso cambian, ¿sí? Los valores de rugosidades
se incrementan debido al depósito. Si por ejemplo esta es una cañería usada, como verán, tiene depósitos o tiene desgastes que van a aumentar la rugosidad respecto de la cañería en su situación lisa. Entonces esto es un comentario a tener en cuenta. Si de hecho aquí lo ven, el acero nuevo tiene rugosidad de 0,05 milímetros, pero el acero oxidado de 0,15 a 0,25 milímetros. Es muy difícil medir las rugosidades de las cañerías cuando uno las está usando o cuando están en uso justamente. Entonces, en general, los valores que se utilizan para calcular las caídas de presión son los valores reportados para cañerías limpias y nuevas. En el anexo ustedes también tienen una figura, ¿sí? Esta figura que les muestro aquí, que es la figura que viene luego de la del Reynolds, ¿sí? Permítanme rotar la vista nuevamente. Ahí ¿sí? Tenemos esta figura que básicamente lo que nos permite es calcular directamente la rugosidad relativa de la cañería. ¿Qué nos muestra esta figura? Bueno, nos dice, para distintos materiales, ¿sí? Estas líneas rectas que aparecen aquí son las rugosidades o las líneas correspondientes a distintos materiales. Por ejemplo, esta es de tubo extrudado, esta es la línea del acero comercial, esta es la línea del hierro galvanizado, esta es la línea de hierro fundido y así sucesivamente. O sea, para distintos materiales, si nosotros conocemos el diámetro del conducto en pulgadas, usamos esta entrada de aquí. Si conocemos el diámetro del tubo en milímetros, usamos el eje inferior. Y bueno, conociendo el diámetro del ducto, vamos hasta la línea del material correspondiente, por ejemplo, acero comercial, y directamente leemos la rugosidad relativa, es decir, la rugosidad dividido el diámetro. Por ejemplo, este es un diámetro, ¿sí? Un diámetro de cañería de 200 milímetros, ¿sí? Supongamos que nuestra cañería es de acero comercial de 200 milímetros de diámetro. Entonces ingresamos con 200 milímetros hasta la curva del acero comercial y lo que leemos en la izquierda es que la rugosidad relativa es de 0,0002, ¿sí? Es lo mismo que si nosotros hacemos la rugosidad del acero dividido 200 milímetros. ¿Cuál es la rugosidad del acero? Está reportada aquí. Sobre la misma curva vamos a encontrar, ¿sí?, que el acero tiene una rugosidad de 0,05 milímetros y como vimos coincide con este valor de rugosidad que tenemos aquí. Entonces esta figura lo que nos ahorra, ¿sí?, es la cuenta de hacer la rugosidad dividido el diámetro porque ya lo estamos leyendo desde este eje. ¿Sí? Pero conociendo la rugosidad de la cañería y conociendo el diámetro podemos obtener cualquiera de estos valores que tenemos aquí. Otra particularidad de esta figura es que también nos permite leer directamente el factor de fricción, es decir, el F, si el flujo es turbulento completamente desarrollado. ¿Qué dijimos hace unos instantes? Que si el flujo es completamente desarrollado, ¿sí?, si el flujo es desarrollado, el factor de fricción solamente depende de la rugosidad de la cañería dividido el diámetro interno, ¿sí? Es decir, no depende del Reynolds. El factor de fricción en esta condición solo depende de la rugosidad relativa de la cañería. Entonces, cuando estamos en flujo completamente desarrollado, el eje izquierdo de esta figura, perdón, el eje derecho de esta figura nos dice cuál es el factor de fricción. Para mi cañería de 200 milímetros de diámetro de acero comercial, si estoy en flujo completamente desarrollado, el F vale 0,014. Este valor de 0,014 es el mismo valor que me da el diagrama de Moody si yo leo en esta zona, es decir, con la rugosidad relativa de la cañería en el flujo completamente desarrollado, estaría leyendo también un valor de 0,014. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de aplicación, ¿sí?, para
entender estos conceptos que estuvimos viendo.